La primera ley opera en silencio, sin estridencias, sin gestos de grandeza. Nietzsche comprendía que el ser humano es un desconocido para sí mismo, una criatura que vive rodeada por sus propias ilusiones, incapaz de ver su verdadera intención. Quien intenta manipularte actúa desde ese mismo punto ciego. Cree que sus movimientos son invisibles, que su sombra se desliza sin dejar rastro. Y es justo ahí donde comienza tu poder. La ley del espejo no consiste en confrontar, ni en exponer, ni en señalar. Consiste en algo mucho más inquietante. Mostrar al manipulador su propio reflejo, obligarlo a observar aquello que él mismo ha intentado ocultar incluso de sí. No se trata de responder con agresión ni con superioridad. La confrontación directa solo lo activa, lo alerta y lo prepara. El espejo es distinto. Es pasivo en apariencia y devastador en esencia. El manipulador mueve una pieza. Tú repites el gesto sin alterar su forma. Él busca desorientarte. Tú devuelves sus palabras con exactitud quirúrgica. Él intenta sembrar duda. Tú le presentas la misma incertidumbre en su propio tono. En este proceso, no estás copiando para someterte, sino para desnudarlo. Mostrando su propia estrategia, la desarmas. Haciendo evidente su intención, la secas desde su raíz. La mayor debilidad del manipulador es creer que nadie ve lo que hace. Es un actor que necesita público, pero un público ciego. Cuando encuentra un espejo en lugar de un espectador, su guión se rompe. No sabe continuar. No sabe improvisar en un escenario donde su propio perfil se vuelve incómodo. La ley del espejo no busca destruirlo físicamente, sino psicológicamente. Lo obliga a enfrentarse con la verdad de sus actos, una verdad que él mismo nunca quiso admitir. Reflejar no significa imitar sin criterio. Es un proceso calculado. Requiere observar con precisión, entender los ritmos, detectar silencios, analizar el tono y reproducirlos con la intención justa. Cuando repites una manipulación, no la acompañas, la expones. Cuando devuelves una insinuación, no te sometes, la amplificas hasta que él mismo la perciba como absurda. Cuando respondes con la misma estructura emocional, no te pierdes en su juego. Lo arrastras a una versión más pura de su propia táctica. El manipulador no soporta verse. Eso lo desestabiliza. Su poder se disuelve porque su estrategia depende del anonimato psicológico. Al devolvérsela, lo haces consciente, y al hacerlo consciente, lo haces torpe. La sombra que usaba se vuelve evidente y, por lo tanto, inútil. Es en ese instante donde recuperas el control. No desde la fuerza, sino desde la lucidez. No desde el enfrentamiento, sino desde la exposición silenciosa. En el mundo psicológico que Nietzsche descifra, la palabra no es un instrumento inocente. Cada frase carga un peso, cada reacción revela un punto débil, y cada explicación deja al descubierto aquello que intentamos proteger. El manipulador comprende esto de manera instintiva. Sabe que el ruido emocional es su arma y que su éxito depende de provocar en ti una respuesta inmediata, impulsiva, vulnerable. Por eso la ley del silencio afilado es, quizá, una de las más peligrosas y más incomprendidas. No se trata de callar por debilidad, sino de callar para cortar. Cuando hablas de más, te expones. Cuando explicas de más, te justificas. Y quien se justifica, pierde. Nietzsche veía en la necesidad de explicar una forma de servidumbre psicológica. El fuerte no se apura en aclarar nada. No necesita convencer. Su presencia ya es argumento. Es desde esta perspectiva que el silencio se convierte en un arma, porque priva al manipulador de su alimento básico, la reacción. Él busca encenderte, empujarte hacia la impulsividad para leer tu interior. Pero al enfrentarse con tu silencio se estrella contra una muralla invisible. El silencio no es ausencia. Es una forma activa de dominio. Permite ver la estructura del otro, sus prisas, sus grietas, sus inseguridades. Cuando no respondes de inmediato, el manipulador se muestra impaciente. Cuando guardas una pausa más larga de lo normal, se expone. Cuando evitas caer en su provocación, queda suspendido en su propia trampa. El silencio, bien utilizado, es un metal frío que corta sin necesidad de moverse. Este no es el silencio del retraimiento, sino el silencio del observador. No te desconectas. Al contrario, estás más atento que nunca. Percibes cada detalle que antes ignorabas. La forma en que cambia su postura cuando cree que te ha afectado, la manera en que sus palabras se vuelven más agresivas cuando no obtiene respuesta, la ansiedad que surge cuando su control se debilita. Ese estado de observación es lo que transforma el silencio en poder. El manipulador se siente obligado a llenar ese vacío. Habla más, revela más,
Se contradice más y en ese desorden deja al descubierto su intención real. Hablar menos también altera la dinámica de fuerza. La persona que domina una interacción es aquella que no necesita correr. El manipulador trabaja con urgencia porque su poder se basa en sorprender, en invadir, en desestabilizar. Cuando tú bajas la velocidad, él queda en evidencia. Se muestra torpe, apresurado, demasiado obvio. Pierde la sutileza, pierde su máscara, pierde la autoridad psicológica que creyó tener sobre ti. Este silencio afilado no busca hacer daño. Pero si el otro pretende manipularte, el simple acto de no reaccionar será para él un golpe profundo. Tu serenidad desarma, tu pausa incomoda, tu calma perturba, y cuando él pierde equilibrio, tú recuperas control. Así, en lugar de ser arrastrado por sus palabras, lo obligas a enfrentarse con las suyas. La tercera ley se sitúa en el corazón mismo de la filosofía de Nietzsche. No es una técnica, no es un gesto, no es una respuesta táctica, es un estado interno. La voluntad de poder, para Nietzsche, no es el deseo de dominar a otros, sino la necesidad profunda de dominarse a uno mismo, de afirmarse, de sostener una dirección interior incluso cuando el mundo intenta desviarla. Esta ley es esencial cuando enfrentamos a un manipulador, porque su objetivo principal no es lastimarte, sino desplazarte de tu centro, obligarte a reaccionar desde la inseguridad y no desde la claridad. El manipulador quiere mover tu eje. La voluntad de poder consiste en que tu eje no se mueva. Toda manipulación es un intento de alterar tu estado interno. Por eso el manipulador no necesita gritar ni imponer. Le basta con sembrar pequeñas dudas, generar confusión, cuestionar tu intuición, empujar sutilmente tus emociones hacia territorios donde pierdes control. Nietzsche describía al ser humano como una lucha constante entre fuerzas internas. La manipulación funciona cuando esas fuerzas se desordenan. La voluntad de poder es el acto de reunificarlas, de recordar quién eres, que permites, que rechazas y hasta dónde estás dispuesto a ceder. Una mente que se pertenece a sí misma es imposible de manipular. Dominar tu terreno psicológico implica dejar de jugar en el terreno del otro. El manipulador quiere que te justifiques, que te defiendas, que entres en su narrativa para poder moldearla. Su poder nace de tu participación involuntaria. Pero cuando mantienes tu dirección interna, su narrativa se vuelve inútil. Él empuja, pero tú no te mueves. Él provoca, pero tú no te abres. Él intenta infiltrarse, pero encuentra una superficie cerrada, sólida, impenetrable. En ese punto empieza a perder. La voluntad de poder también implica soportar. Nietzsche decía, quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Este porqué es lo que sostiene tu resistencia. El manipulador busca quebrarte emocionalmente para que pierdas tu propósito, para que él te confunda y olvides tu dirección. Si mantienes ese porqué, si mantienes tu foco interior, cada intento de manipularte se desvanece. Lo que antes podía afectarte ahora rebota porque no entra en ti, no tiene espacio donde fijarse. La manipulación solo funciona cuando encuentra un vacío emocional o un punto débil sin vigilar. La voluntad de poder consiste en vigilar ese terreno y mantenerlo bajo tu autoridad. No necesitas demostrar superioridad. Tampoco necesitas enfrentarlo directamente. La voluntad de poder actúa desde la quietud. Desde la tranquilidad que molesta al manipulador porque necesita movimiento, necesita reacción, necesita que tú te desestabilices para recuperar control. Cuando te mantienes firme, cuando tu estado interno sigue intacto, él pierde su capacidad de influencia. En ese silencio interior, en esa estabilidad que no logra romper, su estrategia cae como si hubiese golpeado una pared invisible. Tu terreno psicológico no se negocia, no pertenece a nadie más que a ti. Y cuando lo dominas, cualquier intento externo de manipulación se convierte en un esfuerzo inútil. El manipulador necesita estructura. Su poder depende de anticipar tus reacciones, leer tus emociones y predecir tus respuestas. Todo manipulador, por más sofisticado que parezca, construye su estrategia sobre una premisa básica: creer que te entiende. Cree conocer tus ritmos, tus miedos, tus inseguridades, tus silencios y tus impulsos. En esa aparente comprensión encuentra terreno fértil para moverse sin ser detectado. Pero Nietzsche advertía que la vida misma es un pulso de caos, un movimiento que deshace cualquier pretensión de control. La ley del caos calculado no consiste en volverte un ser errático sin sentido. Consiste en romper las expectativas del manipulador para que pierda la base desde la cual intenta operar. El caos calculado no es azar, es elección. Es la capacidad de alterar el patrón exacto en el momento justo. Cambiar el ritmo de tus respuestas,
modificar tu tono emocional, actuar de manera inesperada cuando el manipulador cree que ya te tiene completamente leído. Una persona predecible es fácil de influir. Una persona que altera su conducta de forma inteligente se vuelve un terreno peligroso. El manipulador necesita saber qué esperar para preparar su siguiente paso. Si no lo sabe, queda ciego. Nietzsche afirmaba que la vida es voluntad de caos, no como destrucción sin sentido, sino como energía creadora que quiebra lo establecido y abre espacio para lo nuevo. Aplicado aquí, esa voluntad de caos significa no permitir que el manipulador te encierre en un molde psicológico. Él necesita que tú reacciones según sus planes. Tú debes interrumpir esos planes desde la libertad de tu comportamiento. Si él espera tu silencio, habla. Si espera tu explicación, guarda silencio. Si quiere empujarte a la emocionalidad, muestra absoluta frialdad. Si intenta que cedas rápido, tómate tu tiempo. Estos cambios no deben surgir del capricho, sino de la conciencia, la decisión de no ofrecerle nunca el camino recto hacia tu mente. Este caos, bien dirigido, provoca un fenómeno profundo. El manipulador empieza a dudar, no de ti, sino de su propio juicio. Su mecanismo interno se fractura porque la manipulación necesita seguridad. No puede operar desde la incertidumbre. Él cree que te conoce, pero cada vez que actúas fuera de su guión, lo obligas a reconsiderar todo lo que pensaba sobre ti. Esa reconsideración es el principio de su derrota. Cuando ya no sabe cómo reaccionar, su poder se diluye. Cuando ya no puede anticipar tu conducta, su influencia pierde sentido. Cuando ya no entiende tu mente, pierde acceso a ella. El caos calculado genera una especie de tensión silenciosa que desarma. No es ruido, no es impulso, no es teatralidad. Es una variación precisa del comportamiento que destruye el andamiaje del manipulador. Rompe su mapa, desarticula su estructura mental. Lo obligas a caminar en un terreno donde cada paso es incierto, y nadie puede manipular desde la incertidumbre. El caos calculado, entonces, se convierte en una liberación, una afirmación de la libertad frente a la presión externa, una reafirmación del control interior que Nietzsche veía como esencial en toda mente que busca elevarse por encima de la influencia ajena. La última ley es la más silenciosa y la más devastadora. Todas las anteriores, el espejo, el silencio, la voluntad interior, el caos calculado, convergen en esta culminación. Nietzsche advertía que quien mira al abismo corre el riesgo de que el abismo le devuelva la mirada. Pero también insinuaba algo más profundo. El abismo no es solo aquello que asusta, sino aquello que atrae. En el terreno de la manipulación, esta ley se manifiesta en un principio claro y contundente. El manipulador teme la distancia. Su poder se alimenta del acceso constante, de la presencia inmediata, de la posibilidad de intervenir en tu mente cuando lo necesita. Por eso, cuando decides retirarte, cortar su influencia o desaparecer sin explicaciones, su estructura de control se derrumba. La ley del abismo no funciona con confrontación, sino con vacío. Un vacío que no es huida, sino decisión. Porque la distancia no es ausencia emocional, es estrategia. El manipulador espera engancharte en su dinámica. Que respondas, que reacciones, que te defiendas, que luches dentro del marco que él creó. Cuando te retiras, destruyes ese marco sin tocarlo. Él avanza hacia ti para intentar recuperar dominio, pero encuentra un espacio oscuro, insondable, imposible de manipular. Encuentra el abismo. La ausencia pesa más que la presencia porque obliga a la otra persona a enfrentarse consigo misma. Mientras estás ahí, el manipulador tiene una superficie donde proyectar su juego. Pero cuando ya no estás disponible emocionalmente, mentalmente o físicamente, queda solo ante su propia sombra, ante sus propias carencias, ante su propia necesidad de control. Esa confrontación consigo mismo es lo que destruye su poder. El manipulador no soporta estar sin su presa porque su influencia no es real por sí misma. Depende de ti. Cuando te retiras, su fragilidad se expone. Nietzsche entendía el valor del retiro como afirmación, no como debilidad. Dejar de estar accesible no es rendirse, es afirmar tu existencia más allá de cualquier intento externo de control. Es demostrar que no necesitas la validación del otro, que no te afecta el ruido ajeno y que tu identidad no depende del conflicto. La ley del abismo es, en esencia, un acto de soberanía. Cuando eliges desaparecer, no huyes, decides. Cuando eliges cortar el acceso, no cierras puertas por miedo, sino por claridad. Y esa claridad se convierte en una sombra que pesa sobre el manipulador más de lo que tu presencia jamás habría logrado. Este retiro es el cierre natural de todo proceso de defensa contra la manipulación.
Después de reflejar su sombra, de callar cuando es necesario, de dominar tu terreno, de romper sus expectativas, la distancia final es el golpe que sella la victoria. Ya no hay discusión, ya no hay juego, ya no hay energía que entregar. Has roto cualquier canal por el que su influencia pudiera regresar. Y aquí se revela el gran cierre. La manipulación solo puede existir donde hay dependencia, reacción y presencia disponible. Cuando desapareces, destruyes esos pilares. Tu ausencia se convierte en límite, en protección y en sentencia. No estás castigando al manipulador, estás afirmando tu poder. El abismo no es vacío, es tu territorio recuperado. Es el espacio donde el otro ya no tiene permiso para entrar. Cuando finalmente das la espalda y avanzas, la manipulación muere sin que tengas que tocarla. Porque no se gana control sobre alguien enfrentándolo, sino quitándole la posibilidad de influir. Ese es el fin del ciclo. La victoria silenciosa. El cierre inevitable. Tu libertad.